Amén. Los ángeles lo adoran. A diferencia de otras epístolas de las Sagradas Escrituras, Hebreos no inicia con saludos, tampoco inicia con la identificación del escritor de la carta. De hecho, no encontramos estos dos elementos en ninguno de los 13 capítulos. Esta epístola inicia con fuerza desde el primer verso, desde la primera letra. Es como que usted vaya a un restaurante y al entrar, pues usted va a esperar encontrar una mesa, acomodarse, tomar ambiente, luego que el mesero le muestre el menú para entonces ordenar algo. Pero lo que pasa es que apenas usted va entrando al restaurante, le dicen, siéntese aquí donde ya está su comida. Y ahí la espera un exquisito y un exclusivo corte de carne recién salido del sartén con suculentas guarniciones. Y bueno, usted como buen comensal inicia a comer. ¿Qué me habrán puesto aquí? Pero su experiencia le dice, logro identificar qué tipo de carne es, qué corte de carne es el que me han servido y los elementos o los condimentos que componen las guarniciones. En Hebreos no tenemos certeza del escritor que Dios usó para dejarnos esta joya. No hay saludos para los receptores, pero al degustar poco a poco este manjar, hay algo que sí se identifica. Y me refiero a las características de quienes fueron los receptores de esta carta. Aquellos a quien se les envió la carta, aquellos que la leyeron por primera vez. Sin duda, eran hebreos. De ahí el nombre de la epístola. La epístola no toma nombre porque se identifique este nombre en su contenido. Es porque entendemos al explorarla a quienes iba dirigida. En este caso eran creyentes de origen judío, de quienes guste o no, seguían teniendo cierta influencia de las tradiciones judías. Seguía en su mente pensando en el sacrificio y en alguna de las doctrinas de sus costumbres judías. Y quienes a lo largo de los años o de los siglos habían desarrollado algunas doctrinas en varios asuntos. Entre ellas, habían desarrollado una doctrina completa referente a los ángeles. Sus tradiciones talmúdicas así lo registran, lo podemos ver. La doctrina que habían creado de los ángeles se alejaba un poco de lo que Dios tenía revelado en lo que aquel momento tenían ellos en sus manos, el Antiguo Testamento. El comentarista William Barclay hace un buen resumen de algunas de las cosas que los judíos, sobre todo los no creyentes, habían desarrollado como doctrina de los ángeles y que eran algunas cosas de lo que por tradición ellos creían acerca de los ángeles. Para los judíos, dice él, y está registrado, como les digo, este es un resumen, habían para ellos 200 ángeles que controlaban los movimientos de las estrellas y las mantenían en su curso. Ellos decían que había un ángel encargado de la sucesión de los años, de los meses y de los días. Para ellos había un ángel del rocío de la mañana, de la lluvia, de la nieve, del granizo, del rayo y del trueno. Según ellos había un ángel, un poderoso príncipe que estaba también al cuidado del mar. También creían que habían ángeles secretarios que escribían todas las palabras que decían los hombres y muchas cosas más. Como escribió otro comentarista, la mayoría de los judíos creían que los ángeles eran importantes
en el antiguo pacto. Y de hecho creo que tenían un alto grado de importancia en el antiguo pacto. Es posible entonces que algunos de los judíos del primer siglo, aún de los que recién habían creído, hayan asociado a Jesucristo, el Hijo de Dios, como un ángel. Sea que lo hayan hecho o no lo hayan hecho, el escritor de Hebreos desea demostrar la superioridad de Cristo ante todo, ante los profetas, ante los reyes, ante los ángeles, ante los sacerdotes, ante Moisés, ante Abraham y ante Aarón. Y lo vemos a lo largo del libro, ante quien sea. Tal vez muchos, tal vez algunos de ustedes en nuestros días, para algunos de ustedes, la doctrina de los ángeles no tenga mucha importancia. Bueno, definitivamente darle mayor importancia que a Cristo o creer lo que los judíos creían de los ángeles, sin duda sería un error. Pero ignorar su importancia y esquivar el estudio y el desarrollo de una doctrina adecuada en cuanto a los ángeles también sería un error. La Biblia habla de los ángeles. Y más que en el libro de Hebreos se nos dice en el 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque uno, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahí está en la palabra de Dios. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Ellos fueron creados antes que el hombre y la mujer, antes que Adán y Eva. No son seres como nosotros, de carne y hueso, aunque pueden tomar esa forma. No, pero no son así, nada que ver. Son seres celestiales que moran en el cielo y tienen el honor de ser mensajeros de Dios y siervos de Dios. Ahora, por muy especiales, imponentes o poderosos que sean los ángeles, ninguno de ellos es superior al Hijo, ni se acercan en su grandeza y no le llegan ni a un céntimo de su poder. Bueno, hermanos, entonces, debido a la influencia en los judíos de esta distorsión de los ángeles que les dije hace unos minutos, el escritor de Hebreos considera entonces apropiado establecer y explicar primero que Jesús no es un ángel y además que es superior a todos los ángeles, llame como se llame el ángel. Gabriel, Cristo es muy superior. Miguel, superior. Lucifer, superior. Él es mayor y superior a todos los ángeles y a todas las legiones de ángeles en conjunto. Entonces, la declaración del versículo 4, donde se refiere a Jesús como superior a los ángeles, a esa declaración le sigue la explicación de su superioridad. Y si esta explicación que está ahí en Hebreos 1 fue importante para aquellos creyentes hebreos del siglo I, no tengo la menor duda que también es y debe ser importante para nosotros el día de hoy. Si alguien cree que esta doctrina no debería ser estudiada, entonces debe de dar una explicación al por qué en el Antiguo Testamento se habla de los ángeles o de sus acciones en 108 ocasiones en el Antiguo Testamento. Además, si alguien piensa que de nada sirve estudiar este asunto de los ángeles en nuestros días o en nuestra congregación, también que tendrá que tener una buena explicación de por qué en el Nuevo Testamento, que es más corto que el Antiguo, se refiere a los ángeles en 165 ocasiones. La palabra ángel aparece más que la palabra amor. O sea, en el Nuevo Testamento
hay una superior incidencia de la mención de los ángeles de lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Donde se desarrolla la explicación del nuevo pacto, hay más presencia en menos espacio de escritos acerca de los ángeles. Y en algunas de ellas, de estas ocasiones, se pueden identificar algunas funciones actuales de los ángeles. Bueno, hace poquito leímos una, Hebreos 1:14, ahí lo tienen, ¿verdad? ¿No son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Dios los tiene al servicio suyo para el cuidado o servicio de nosotros. Qué maravilloso. O sea, que los ángeles continúan existiendo, continúan operando y sirviéndole a Dios hasta nuestros días. El hecho de que la influencia que tenemos hoy de una visión materialista y pragmática del mundo, o una cosmovisión muy materialista, el hecho de que esto influya en nosotros puede provocarnos entonces ignorar algunos asuntos vitales del mundo espiritual. Pero eso no significa que nosotros, los cristianos, no debamos de oponernos a esa visión materialista de las cosas. Y que a la vez mostremos los componentes espirituales de nuestra visión de las cosas, de la visión desde las Sagradas Escrituras. Y esto entonces debemos hacerlo de una manera precisa y dando la misma importancia que Dios le da a estos asuntos. Y en su palabra entonces, casi 300 veces, un poco menos, aparecen referencias o menciones de los ángeles. Algo que Dios en su palabra lo ha dejado casi 300 veces, ¿será entonces de importancia para el estudio de los suyos? Claro que sí. Una de las cosas que debemos entonces explicarle a estos que tienen una visión materialista de las cosas es la doctrina de los ángeles. Aquí, en este pasaje que leímos, el escritor cita 7 pasajes del Antiguo Testamento para argumentar la superioridad de Cristo ante los ángeles. Pero si no hay un entendimiento de lo que son los ángeles, no habrá una buena dimensión de la superioridad de Cristo o del nivel de su superioridad ante los ángeles. Recuerden que la audiencia que recibió esta carta, esta epístola, y que la leyó por primera vez, son judíos que han creído en Cristo. Han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y dado que de alguna forma aquellos creyentes judíos eran influenciados por algunas distorsiones acerca de Jesús y acerca también de los ángeles, el escritor considera explicar a bien la superioridad de Cristo y la doctrina de Cristo. De la misma forma, es posible que hasta ahora ustedes no digieran bien en sus conciencias y en sus corazones la magnitud y la dimensión de la grandeza de Cristo. Porque cada uno de ustedes también de alguna forma es posible que sean tentados o de cierta forma influenciados por todas estas conmociones que nos rodean, o estas posturas teológicas o estas doctrinas incompletas que minimizan la persona de Jesucristo y por lo tanto minimizan el Santo Evangelio. Y esto pasa aún en algunas iglesias denominadas o conocidas como evangélicas. Entonces, aquí el escritor está desarrollando que Cristo es superior a los ángeles. Lo hace frente a una audiencia que tiene a los ángeles
y tienen a los ángeles en una estima muy grande y de gran influencia en su teología, en su entendimiento del Señor. Pero dice Cristo es superior a los ángeles. Voy a recapitular. En el capítulo 1 de Hebreos, el que acabamos de leer, se citan 7 pasajes del Antiguo Testamento para argumentar la superioridad de Cristo ante los ángeles. Hoy no vamos a poder hablar de los 7 pasajes. El tiempo no nos va a dar espacio, pero sí pretendo avanzar en algunos de ellos, específicamente en los primeros 3. Él está argumentando la superioridad de Cristo. Y creo que en primera instancia Él está diciendo, Cristo es superior simplemente por el nombre que porta. Él es superior de forma exponencial, y una de las cosas por la que es superior a los ángeles es por su nombre, pues posee un nombre maravilloso. Aquí en Hebreos se recuerda y se reconoce su nombre desde los primeros versículos. El Hijo, Dios ha hablado, dice al inicio, por el Hijo. Ese es el nombre, el Verbo encarnado. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tan grande que nosotros cuando cantamos hemos dedicado canciones completas para exaltar su nombre. Viene a mi mente una muy bonita que dice, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Y alabamos el nombre de Cristo, lo maravilloso de su nombre, lo excelso de su nombre. Él tiene, como dice el pasaje, el versículo 4, un más excelente nombre que cualquier ángel y que los ángeles en general. Solo por su nombre, Él ya es superior. Solo por su nombre. Y en ese sentido, jamás de parte de Dios Padre se le ha dicho a un ángel, como dice ahí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es una cita de Salmo 2:7. Esta es una cita que se hace 2 veces en el libro de Hebreos. Se cita aquí en el versículo 5, y luego también se cita en Hebreos 5:5. Y esta expresión, hermanos, debe ser comprendida de forma adecuada. Así que su atención, por favor. Aquí se está usando una expresión con el objetivo de referirse a que el Padre y el Hijo son de la misma esencia o de la misma sustancia. Así como en asuntos biológicos y genéticos, no es lo mismo los hijos adoptados que los hijos naturales. Los podemos tratar igual, pero el tema en términos biológicos y genéticos no es lo mismo. De la misma manera, nadie, a excepción de Jesús, es el Hijo del Padre en estos términos de igualdad de sustancia o en esencia. Jesús es uno mismo con el Padre. El Padre y el Hijo son uno. Esa es la verdad que está diciendo ahí. Por eso es superior al dicho de otra manera. Aquí, al comprender bien esta expresión que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Al comprenderla bien, para un judío como para un creyente del siglo I, no significa que el hijo fue engendrado como lo entenderíamos hoy en términos de natalicio y que tuvo un inicio. No significa eso. Todo lo contrario, aquí
para un judío o para un creyente del siglo I, está diciendo que el Hijo es antes de todas las cosas, ya que es uno en esencia con el Padre y lleva por su naturaleza el nombre de Hijo. A diferencia, por ejemplo, de los ángeles, que se les puede llamar o conocer como hijos de Dios, pero por haber sido creados. Incluso en el caso de los que hemos creído en Él, se nos llama hijos de Dios, pero por haber sido adoptados y aceptados por el Padre en la persona de Jesucristo. Pero ni los ángeles, ni nosotros los redimidos somos hijos con la connotación a la que aquí hace referencia, que son uno en sustancia y en esencia. Por eso Jesús es superior a los ángeles. Jesús, por eso lleva un nombre sin igual, el Hijo. Ese es un nombre especial con H mayúscula. Un nombre superior al de los ángeles. Los ángeles no son seres menores en ningún momento, pero Jesucristo es superior. Y así como su nombre es superior, nos quiere decir el escritor, asimismo su obra es superior, su pacto es superior, su enseñanza es superior y su evangelio es superior a cualquier otro evangelio que algún ángel anuncie o proclame. Esta enseñanza de la superioridad de Cristo ante los ángeles es letal para todo el credo de los mormones, por ejemplo. Ellos creen en las distorsiones o variaciones del nuevo evangelio que se produce o que se supone que un ángel le reveló a José Smith, donde pone al Hijo como un ser diferente al Padre y no como uno igual en sustancia y en esencia. Además, pone la supuesta revelación de un ángel llamado Moroni a la par, o yo diría por encima de la revelación especial de Dios que conocemos como las Sagradas Escrituras. No estoy hablando de la moralidad de los mormones. Tal vez ustedes conozcan mormones, lindos vecinos, lindas personas. Estoy hablando de lo que creen. Sin duda, toda esa doctrina de ellos está en contra de lo que dice Gálatas 1, 8 y 9. Vamos y leamos, por favor. ¿Qué dice Gálatas 1, 8 y 9? Mas si aún nosotros, o sea, si aún yo, dice Pablo, o nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez. Si alguien os anuncia otro evangelio del que hemos recibido, téngalo por un maldito, con una maldición. Sea anatema. Este pasaje de Hebreos 1 y ese de Gálatas, solo con esos dos se destruye por completo toda la fe de lo que conocemos como los mormones. Y ni con todo el dinero del mundo van a cambiar la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Como por ejemplo, que Jesús es superior a los ángeles. Y si Jesús es superior, su revelación es superior. No me le pongan nada a la par al libro sagrado, por favor.
Este tipo de creencias pretenden reducir a la persona de Jesús y su obra expiatoria. Pero el escritor de Hebreos pretende que comprendamos la grandeza, más bien, de quién es Jesús. Esta doctrina de esta gente, en ellos no comprenden que Jesús es superior a los ángeles. Y si asienten a esa verdad, entonces la entienden mal. Y una de las razones por la que es superior es porque Él es uno con el Padre y por lo tanto porta o tiene un nombre superior al de los ángeles. Porque Él es uno en esencia y en sustancia con el Padre. Una deficiente doctrina de los ángeles puede abrir la puerta a que no se comprenda el daño que estas otras doctrinas distorsionadas causan al Evangelio de Cristo. Es decir, si en su pensamiento está, pero bueno, pastor, ¿y eso qué tiene de importante? Lo repito, una deficiente doctrina de Cristo y de los ángeles puede abrir la puerta a que no se comprenda el daño que estas otras doctrinas distorsionadas causan al Evangelio de Cristo. Aquí vale la pena citar la Confesión de Fe de Westminster, que en su segundo capítulo dice: en la unidad de la divinidad hay tres personas, de una misma sustancia, de un mismo poder y de una misma eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esa superioridad de Cristo por su nombre glorioso de Hijo también es reforzada y argumentada citando otro pasaje del Antiguo Testamento, ahí mismo en el versículo 1:5 de Hebreos. Se cita segunda de Samuel 7:14. Yo seré a él padre y él será mi hijo. Hebreos 1:5. Pastor MacArthur dice: hay que tener en cuenta que para cualquier lector judío del primer siglo, el título hijo representaba una declaración de igualdad con el Padre. Hace unos domingos lo vimos. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, dijeron que estaba blasfemando porque se estaba haciendo uno con el Padre y agarraron piedras y querían matarlo, pero no la hora del Señor. Pero un judío entendía el significado de esta expresión. Aquí, además de reconocer su nombre como hijo, también en esa cita de segunda de Samuel 7, el escritor también está asociando al hijo con el cumplimiento de que el descendiente del rey de David ahí sería levantado el Mesías prometido, porque esa cita es en referencia de David a Salomón, pero su descendencia final se cumple en Cristo, este Mesías que es superior a los ángeles por su nombre como hijo, es el Mesías prometido, el descendiente de David que tomaría el trono y reinaría. Entonces, para un judío, nosotros lo leemos rápido, ¿verdad? Pero un judío con toda su cultura y su doctrina está entendiendo la profundidad de lo que él está diciendo en estos pasajes. No solo que es superior por su nombre, reforzado por estas dos primeras citas del Antiguo Testamento. También es superior, pues recibe adoración de los ángeles. Él no se postra ante los ángeles, sino que los ángeles lo adoran. Hay una hermosa y una precisa declaración de la fe judía. Existe desde antes de que el Hijo se encarnara. Esta es conocida como la Shah. Es muy citada y recitada hasta nuestros días por los judíos. Esta inicia así: Shema Israel, o Shema Israel, o oye Israel.
Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es una encantadora y precisa declaración de fe. La Shema completa está compuesta por 3 secciones. 2 de ellas se encuentran en Deuteronomio y la otra en el libro de Números. En este inicio de la Shema vemos que solo hay un Dios, solo hay un Dios verdadero. Todos los demás son dioses falsos. Al llegar a la segunda sección de la Shema, se aclara que no se debe inclinar o que no deben inclinarse y por lo tanto no deben adorar a dioses falsos. Solo deben adorar a Jehová, el Dios verdadero. Entonces, para los judíos, para los hebreos, decir que Jesucristo, el Hijo, es superior a los ángeles de tal forma que estos lo adoran, es decir mucho. Es decir que el Hijo y el Padre son uno. Es decir que en la Shema, así como se está refiriendo al Padre, así también se está refiriendo al Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno. Y por eso nosotros declaramos a los 4 vientos que Jesús es Dios, que es uno con el Padre, es la segunda persona de la Trinidad, de tal manera que los ángeles lo adoran, se postran ante él y le cantan santo, santo, santo. Le cantan aleluyas al Cordero y al Rey eterno, quien está sentado a la diestra del Padre. A este, a quien los ángeles adoran, es también a quien nosotros adoramos. Lo hacemos con cánticos, lo hacemos con diezmos, ofrendas, lo hacemos con el amor fraterno entre nosotros, lo hacemos con la lectura de su palabra y con la exposición de la misma. Todo lo hacemos para la gloria de Cristo. Y tanto los ángeles en el cielo, así como nosotros aquí en la tierra, adoramos al Hijo y lo hacemos porque Él es Dios, porque Él es inmenso, porque Él es grande. Él es el Hijo a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos, y a quienes ellos adoran por siempre. El escritor de Hebreos habla de la grandeza, de las riquezas, de las maravillas y de la gloria de Cristo en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, que todavía no llegamos, nos hace una advertencia en forma de pregunta. Nos dice, capítulo 2, versículo 3, ahí hay una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se refiere a la salvación como una salvación tan grande? Lo dice porque en el capítulo 1 nos está hablando de la grandeza de Cristo. Y a medida que vamos comprendiendo la grandeza de Cristo, vamos comprendiendo lo grande del sacrificio de la cruz. Vamos comprendiendo lo grande y lo hermoso de la sangre derramada en la cruz. A medida vamos comprendiendo el capítulo
uno, vamos comprendiendo lo grande del suceso de la cruz, lo grande de nuestra salvación en Jesucristo. Esta es una hermosa noticia para un gran pecador, porque Cristo es más grande que cualquiera de nuestras faltas, por inmundas, inmorales o perversas que sean. De hecho, esta es una gran noticia porque es mucho más grande que todas nuestras faltas juntas. Es más, todas nuestras faltas fueron puestas sobre Cristo. Y no solo las nuestras, sino la de multitud de personas. Pero como el Cordero de Dios es mucho más grande que los ángeles, tanto de manera individual como de legiones de ángeles. Entonces, con su sangre, que es mucho más poderosa, nos lavó. No importa cómo era la montaña de pecados, Él es más grande. Nos lavó. Con su sacrificio nos perdonó. Con su sangre pagó nuestra deuda. Y la pagó de una vez y para siempre. Nosotros gozamos de una enorme salvación. Si usted viene hoy a Cristo, también gozará de ella. Nosotros los que hemos creído gozamos de una salvación grande. El escritor de Hebreos desea que los lectores y nosotros hoy comprendamos la grandeza de la salvación. Pero él entiende que para comprender la grandeza de la salvación hay que comprender la grandeza de la persona de Cristo. Cuando entendemos la grandeza de Cristo, superior a los ángeles, solo por su nombre, y tan superior que legiones de ángeles lo adoran, y vemos su maravilla y su grandeza y entendemos que fue a la cruz de voluntad propia para pagar por la grandeza de nuestros pecados y sin ningún peligro que su grandeza fuese mayor que la grandeza de nuestros pecados, y nuestros pecados son grandes. Si no han comprendido la dimensión de la grandeza de los ángeles, entonces dimensionen la grandeza de sus pecados, que seguro son enormes. Cristo es superior y por eso su sacrificio expió nuestros pecados. El valor de su sangre es sin igual. Cada gota que se derramaba era el peso del universo en una gota. El valor de Cristo es inmenso, superior a los ángeles. Pidámosle a Dios que nos dé la humildad de contemplar la grandeza de lo que es Cristo y así comprender la grandeza del sacrificio de la cruz y así honrarlo como es debido. Si usted no se ha arrepentido, arrepiéntase de sus pecados. Es importante, como se lo dije, que conozcamos la doctrina de los ángeles, no para adorar a los ángeles, si los ángeles adoran a Dios, para comprender quién es Jesucristo. El próximo domingo vamos a explicar un poco más de la doctrina de los ángeles y vamos a hablar un poco de ese tercio de ángeles que se fueron con Lucifer, pero Cristo aún es superior a ellos. Así que nosotros estamos tranquilos en Jesucristo, con la victoria segura de que el Rey superior a los ángeles guarda nuestra vida. Vamos a cenar aquí. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Nos llevas por tu palabra y vamos por tu palabra. No queremos esquivar, Padre, ningún pasaje de tu palabra. Queremos exponer tu palabra y que tú la uses para tus propósitos divinos en el corazón de los que oyen. Así que usa tu palabra para santificar a tu iglesia y para salvar a los perdidos, para que crean en Cristo, este gran Rey poderoso,
superior al universo, superior a la creación, superior a los ángeles, superior a todos los ángeles juntos, que fue a la cruz por nosotros. Oh Señor, gloria a Cristo siempre, por siempre. Qué bueno que hoy durante el culto recordamos el sacrificio, hicimos memoria de tu cuerpo en la cruz y de tu sangre derramada. Qué valioso lo que tú hiciste. Qué grande, Señor. Ayúdanos a guardar testimonio, Señor, pues somos tus hijos.